mandada por Perú para invadir la Embajada de México. ¿Esto qué significaría para las relaciones bilaterales entre ambos países y si esto es posible que suceda? Para platicarnos y entender un poco más al respecto nos acompaña el internacionalista Eder Victoria. Muy buenas tardes, Eder, bienvenido a Radio Sonora. Hola, ¿qué tal, Marco? Como siempre, buenas tardes para ti y para tu amable auditorio desde aquí de la Ciudad de México. Eder, platícanos un poco al respecto sobre esta posible invasión a la embajada mexicana en Perú. Claro, cómo no, Marco. Mira, para ponerlo en contexto un poquito para que Hola, se perdió un momento la comunicación. No, en lo que podemos reconectar con Eder Victoria, internacionalista, sobre este tema que está en estos momentos en la agenda de lo que se platica a nivel nacional sobre la posible invasión a la Embajada de Perú. Ya tenemos nuevamente en la línea. Eder, ¿nos escuchas? Ahora sí ya te escucho, Marco. ¿Sí me escuchan por allí? Sí, listo, ya podemos seguir. Ok, sí, mira, les comentaba un poquito de costo. Eh, pues, Se está perdiendo un poco la comunicación. Eder, ¿podrías moverte un poquito para un lugar que tenga más señal? Se está perdiendo un poco la comunicación. ahí me escuchas, Marco, muy bien. Listo, ya te escuchamos. Ahora sí, hay que recordar, Marco, un poquito de contexto, donde el presidente interino de Perú, José Geri, Marco insinuó que podría ingresar a la Embajada de México en Lima para, obviamente, detener a la ex primera ministra Betsy Chávez, quien hay que recordar que solicitó el asilo político para México. En ese sentido, la presidenta de la República de México, Claudia Sheinbaum, en la mañanera, también nos da este contexto donde responde a tal acción y ella hace alusión de que esto sería sin duda una violación grave al derecho internacional y sobre todo a la soberanía mexicana. Hay que recordar, Marco, también que este escenario nos puede dar un poco sobre lo que ocurrió por allá del 2024 en abril, en Quito, Ecuador, donde las fuerzas de seguridad del Estado irrumpieron sin duda alguna en la embajada mexicana y de esta forma generó una condena internacional. Eh, Hay que pensar en varios puntos importantes en esta situación que se puede presentar nuevamente aquí en el continente y sobre todo en las embajadas como ya sucedió en Ecuador. Aquí tendríamos un problema grande, sobre todo porque hay que recordar la Convención de Viena de 1961, donde explícitamente explica el artículo 22 que las sedas diplomáticas de los países son inviolables. ¿Por qué es esto? Porque las sedes diplomáticas, a final de cuentas, no son una entidad administrativa solamente, es Ujú. una parte del territorio políticamente administrado de un país en otro país. En ese sentido, ninguna autoridad puede entrar sin el consentimiento oficial del Estado acreditante en ese país. Ujú. Esto significa que evidentemente que pues en el caso de Perú, este país no podría irrumpir en la sede diplomática. Aquí también hay que recordar otro punto importante, el derecho de asilo que está reconocido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, particularmente en el artículo 14, en donde nos menciona que pues todo ciudadano que corra peligro dentro de un estado tiene este derecho para ofrecerlo también por parte de los estados, este derecho de asilo que le puede dar dentro de las representaciones diplomáticas. Ujú. Y
aquí, Eder, lo que siempre salta a duda, pues también como fue en su momento, bien lo mencionabas, hace un año con Ecuador, que irrumpieron en la embajada, aquí se está haciendo una amenaza directa de que se va a hacer este movimiento. Siempre se tiene esta duda, ¿son legítimas? ¿Es buena la cuestión de que el país en el que está persiguiendo a un personaje político o empresario también se ha dado? Captura a estas personas de la fuerza que el país que da el asilo, en este caso México, deba de brindárselo. Quedan esas dudas. ¿Es legítimo que el país Perú esté persiguiendo a Betsy Chávez? Eh, de manera jurídica y judicial no es ellos pueden decidir sobre las cuestiones meramente si se tratara de algo ilegal que haya incurrido por parte de la ex ministra, sobre todo si esta acusación se hace ante foros internacionales en donde se haga toda una averiguación, todo un proceso judicial, llámese de que esta ministra haya cometido algún crimen de lesa humanidad o algún otro crimen que corresponda a las autoridades judiciales de Perú. Si no está el caso, el país no podría irrumpir en la embajada de ninguna manera, no habría razón legítima de hacerlo, aun si se tratara de una cuestión política. Ok. Entonces, en ese caso, México cierra las puertas y no hay manera de que puedan entrar, al menos de forma pues legal. Entonces, en este tipo de casos, México, ¿qué es lo que puede hacer en este caso si Perú llegase a irrumpir ilegalmente en la embajada mexicana en Perú? Sin duda alguna, pues de inmediato habría una violación, como lo mencioné anteriormente, a la soberanía nacional de México, porque pues, como ya lo dije, la embajada representa territorio mexicano y eso sería equivalente a invadir al propio país. Sin duda alguna habría una crisis diplomática que podría derivar en la ruptura de las relaciones bilaterales en estos dos países y obviamente las condenas que se den y sanciones frente a los foros internacionales que seguramente sería directamente ante la OEA y posteriormente ante las Naciones Unidas en la parte de la violación al derecho internacional. Esto efectivamente va a repercutir un escenario negativo para Perú porque va a delimitar la confianza internacional y sobre todo en ese sentido la parte en donde existe este acompañamiento de los otros países para de forma simbólica y se empiezan a romper las relaciones como pasó en el caso de Ecuador. Ujú. Y ya pasando un poco a política de interna de Perú, ¿cómo se encuentra ese país? Se conoce mucho que se encuentran en un terremoto político. ¿Sería viable que se diera esta indicación para invadir la embajada? ¿Qué repercusiones que se podría dar internamente en Perú? Efectivamente, hablamos de una inestabilidad, pues sí, política, que obviamente hay una desconfianza ante la sociedad, los partidos políticos están fragmentados y pues están en este proceso electoral que pues, será el siguiente año. Eh, aquí esto va a darle la razón a los partidos que están en oposición y daría un escenario diferente político en miras de las elecciones en el 2026. Esto también podemos pensarlo del otro lado, en el sentido de que la mayoría política quisiera sí realmente condenar a la asilada política y de esa manera darle también fortaleza a su partido para llegar a los comicios del 2026 y lograr muchísima ventaja. Estaríamos hablando de un 50-50, 50% en la oposición que no está a favor de la situación política que hay en Perú
y el otro 50 que sí está a favor en el sentido de que haya represalias por los gobiernos que han dejado inestable a ese país. Ujú, así es, sobre todo muy difícil, complicado el escenario político de Perú y sobre todo cómo se está plasmando de manera internacional, pues con estas amenazas de intervenir en la embajada mexicana. Eder, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Tus redes sociales? ¿Dónde te podemos leer? Claro que sí, Marco. Pues a mí me pueden encontrar en así como suena, mi nombre, Eder G de Gato Victoria. En cualquier red social me encuentro, sobre todo en Facebook, donde platico un poco más sobre temas de relaciones internacionales. Muy bien. Eder, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Ten una excelente tarde. Igualmente, hasta luego y a tu auditorio, Marco. 1:23. Usted está en Sonora Noticias PM. Vamos a ir a una pausa y volvemos con más información. Sonora Noticias PM. Volvemos. Comienza a seguirnos y entérate de la información